Factores que afectan la selección de un fluido. Temperatura. A 300 grados Fahrenheit y más, se disminuye la corrosión del tipo picadura producida por el oxígeno en los fluidos base agua, pero solo soluciones minerales y algunos fluidos base lignosulfonato son estables a esta temperatura. En estos momentos, los fluidos base aceite son los más conocidos para la aplicación bajo este rango de temperatura. Por consiguiente, se sugiere un máximo de 300 grados Fahrenheit para un fluido base agua viscoelástico, valga la redundancia, y densificado. Si este va a estar bajo un periodo prolongado, no debe utilizarse como viscosificador la hidroxiletilcelulosa, debido a que este último no le imprime propiedades tixotrópicas al fluido, generando asentamientos de sólidos. En cuanto a la presión de formación, el peso del fluido, suficiente para controlar presión del pozo, es una prioridad. Pero mientras más material de peso se requiera para lograr esto, habrá más oportunidad de asentamiento de sólidos que pueden causar problemas. Esto se relaciona muy cerca con la estabilidad de temperatura, ya que algunos fluidos suspenden fácilmente sólidos a baja temperatura, pero no a elevadas. En cuanto a los requerimientos de un fluido, material del pozo. El tipo de material utilizado para densificar fluido es un factor importante. Si se maneja en forma de partículas sólidas, el material debería ser preferiblemente soluble en ácido, con el fin de que pueda eliminarse con ácido desde el hoyo perforado en caso de que la formación perforada esté obstruida por cañoneo. La gravedad específica debe ser tan alta como sea posible para minimizar cantidad requerida para lograr el peso necesario. Muchos materiales tales como barita, galena u óxido de hierro tienen gravedades específicas más altas que el carbonato de calcio, el cual se utiliza comúnmente. Así se puede obtener mezclas de pesos altos y utilizar menos material para alcanzar el peso de una mezcla equivalente. Sin embargo, estos materiales no son solubles completamente en ácido y su remoción de la formación o aún el trabajo del cañoneo es prácticamente imposible. También es importante el tamaño de las partículas del material. Tanto el tamaño seleccionado de partículas como distribución de las mismas pueden ayudar en el control de la pérdida de filtrado y aún más a la pérdida de mezcla hacia las cavidades de formación. Por consiguiente, la suspensión de partículas de tamaño muy grande sería más difícil, mientras que para unas partículas demasiado pequeñas se requiere de una gran cantidad de fluido para humedecer áreas superficiales grandes. Esto ocasiona que la viscosidad incremente o lo que se requiera más fluido, lo cual a su vez reduce el efecto del material de peso. En cuanto a las propiedades de los sólidos suspendidos, en muchos casos en los cuales se deben utilizar procedimientos de recondicionamiento de pozo o empaque de grava y las presiones sean lo suficientemente altas como para que las salmueras más económicas no sean lo suficientemente pesadas para controlar el pozo, debe elegirse entonces entre una salmuera costosa o emplear material de peso con material de partículas solubles en ácido. Con el fin de suspender este material, debe incrementarse la viscosidad o fuerza de gelación del fluido que va a suspender estas partículas. Esto se logra por medio de algún tipo de viscosificador. Asimismo, el mismo debe poseer las siguientes características. En primer lugar, tener bajos residuos de sólido o ser degradable en ácido. Y segundo, poseer estabilidad de temperatura y mantener viscosidad, así como fuerza de geles necesarias para suspender material de peso y proporcionar control de pérdida de filtrado. Igualmente, estar fácilmente disponible y que su costo no sea prohibitivo. En cuanto a la corrosión, este es uno de los problemas que requiere mayor atención cuando se coloca un fluido en el pozo por un periodo prolongado. Algunas de las soluciones de salmueras sin sólidos pueden ser corrosivos, tales como aquellas que contienen ciertas concentraciones de cloruro de zinc. Por el contrario, otras no son tan corrosivas, tales como las que contienen bromuro de calcio. Ahora bien, las combinaciones de cloruro de calcio y cloruro de sodio tienden a ser menos corrosivas que cualquiera de las mismas utilizadas en forma independiente. De igual manera, la corrosión inducida por algunos fluidos puede controlarse, sin embargo, ellos están solo a un nivel aceptable. Es posible minimizar corrosión incrementando pH del fluido base agua a 10 o más, pero la mayoría de los operadores todavía prefieren agregar materiales inhibidores. Ahora bien, los cromatos de sodio se utilizan como capas protectoras de amina con éxito variable, es decir, que cuando se utilizan las capas finas de amina debe tenerse cuidado de agregar las cantidades suficientes para cubrir toda la superficie o de lo contrario
puede generar corrosión localizada en áreas desprotegidas. De igual manera, los depuradores de oxígeno pueden agregar a los fluidos base agua para reducir corrosión por oxidación. Sin embargo, si el fluido se bombea o se agita en contacto con la atmósfera, debe reprepararse de tiempo en tiempo. Cuando los fluidos están en reposo, la tasa de corrosión disminuye con el tiempo a medida que se agota la cantidad de oxígeno, siempre y cuando el pH no disminuya. Seguidamente, todavía no se han concluido las pruebas relacionadas con la evolución del gas H2S proveniente de descomposición a altas temperaturas del fluido base lignosulfonato. Tampoco se han finalizado referente a la influencia de dicho gas en la corrosión. Control de la pérdida de filtrado. Como ya se indicó previamente, las emulsiones experimentan poca pérdida de filtrado y el fluido que se pierde es aceite. Por consiguiente, estas emulsiones causan pocos problemas de hidratación en arcilla. De igual manera, el control de la pérdida de filtrado de las soluciones de salmuera hacia la formación pueden lograrse hasta cierto límite mediante el uso de resinas solubles en aceite. Sin embargo, estas probablemente no controlen pérdida de filtrado hacia fisuras o grietas. En cuanto al efecto al medio ambiente, ni los fluidos base aceite ni base agua, los cuales se les aumenta el peso con material que con presencia o que presente partícula fina, repito, ni siquiera los fluidos base agua o base aceite, los cuales se les aumenta el peso con material que presenta partícula fina, contienen algún químico que pudiera constituir un problema durante las operaciones terrestres. Sin embargo, en costa afuera, hay objeciones del uso de cualquier tipo de lodo base aceite, la cual se necesitará descartar el fluido o si existiera la posibilidad de algún derrame. De hecho, se imponen programas muy restrictivos del manejo de estos materiales. Por consiguiente, el cloruro de zinc podría ser más problemático cuando se trata de descartarlo de una solución concentrada. Ahora bien, sales de bromuro tienen usos farmacéuticos y en el agua salada siempre está presente una pequeña cantidad de bromuro de calcio. Por tanto, con dilución suficiente podría causar menos preocupación que el propio cloruro de zinc, pero debe evitarse cualquier punto de concentración al igual que con otros tipos de fluidos. En cuanto a los factores económicos, el costo inicial y costo a largo plazo, el fluido que se está utilizando en el pozo sería indudablemente el fluido más económico que pueda utilizarse. Sin embargo, tiene muchas desventajas, como se ha dicho principalmente. Por consiguiente, los sólidos normalmente no son solubles en ácido. Algunos de los fluidos base agua convencionales tienen una tendencia a solidificarse con el tiempo al ponerse en una condición de reposo, o fuerza de los geles se hace insuficiente para soportar material de peso produciendo asentamiento. Estas características muy particulares del fluido base aceite a agua convencional podrían generar trabajos muy costosos de recondicionamiento de pozo debido al tiempo requerido para remover estos sólidos del mismo y hasta inclusive podrían dañar la formación. Lodos base aceite y base agua, cualquiera de estos tipos de fluidos pueden formularse para alcanzar propiedades deseadas. Sin embargo, el fluido base aceite sería mucho más costoso inicialmente. Sin embargo, la protección a la formación, el factor no corrosivo y estabilidad a altas temperaturas podrían compensar eso. El aspecto no biodegradable ante el medio ambiente cuando se usan los fluidos base aceite es probablemente el factor negativo más importante. En cuanto al material de peso, sin sólido versus solubles en ácido, debemos indicar que las soluciones sin sólidos presentan limitaciones en relación con el peso que puede lograr y en algunos casos son más corrosivas. También es más difícil y costoso lograr el control de la pérdida de filtrado. Aunque las soluciones salinas no actúan, la hidratación de las arcillas podría dañar la formación debido a que es posible que ocurra el paso de partículas pequeñas y desprendimiento salino. En los fluidos insólidos, la partícula de filtrado hacia las zonas realmente permeables puede controlarse en gran medida. Sin embargo, es probable que no se logre el control de la pérdida de filtrado en forma natural o inducida hacia la fractura. Posiblemente podrían entrar a las formaciones grandes volúmenes a través de una fractura, cubriendo una gran área superficial. Esto, por consiguiente, reduciría la productividad. En cuanto a los fluidos de limpieza de las perforaciones, en este respecto deben considerarse dos tipos de fluidos como recomiendan las empresas especialistas en el tema y se describen a continuación. Fluidos de limpieza sin control de filtrado. Normalmente, un fluido sin sólido se perdería hacia la formación. Sin embargo, el fluido recoge los sólidos en el fluido, los desechos de los agujeros o hoyos de cañoneo y partículas finas de formación.
Estos sólidos pueden desplazarse y sellar la zona permeable, con lo cual impiden retorno. Ahora bien, el daño que pueden causar a la permeabilidad a veces es tan profundo que es difícil eliminarlo. Sin embargo, si no ocurriera este sellamiento, no habría apoyo para las posibles cavidades formadas y estas podrían colapsar y por consiguiente bloquear canales de flujo. En cuanto al control de filtrado, los materiales solubles de sellamiento utilizados en el fluido de limpieza permitirán circulación de desperdicios provenientes del hoyo, tanto soporte a las paredes de las cavidades, de tal modo que la grava o cemento colocado puedan asentarse antes de que colapse. Estos materiales pueden ser solubles en ácidos o en gasoil. El material que no fluye desde el empaque de grava, repito, el material que no fluye desde el empaque de grava debido a la producción puede eliminarse con ácido o con gasoil.